El día de hoy vamos a ver la estructura de mercado, como yo la analizo, como yo la leo para tomar mis operaciones. Entiendo que el trading es un mundo muy amplio, que pueden que haya personas que lo analicen de forma distinta. Entiendo que tú de pronto también lo analices de forma distinta. El fin de esta clase es simplemente educar conforme yo tomo el análisis y conforme yo analizo el mercado, ¿sí? No es que yo vaya a tener siempre la razón, no es que como yo lo hago lo tiene que hacer todo el mundo, no. Lo que hacemos nosotros con trading son dos cosas muy básicas. Primero es comprar barato para para después vender caro o vender caro para después recomprar barato. Sí, son conceptos muy básicos. Para nosotros tener un correcto análisis debemos de entender dos cosas. Primero, el precio se mueve a través de impulsos y retrocesos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Nunca se va a mover de forma vertical. El precio nunca se va a mover de forma vertical. Entonces, basándonos en esa teoría de que el precio se mueve a través de impulso y retroceso, tenemos el siguiente movimiento de un mercado. Eso es un movimiento natural del mercado. El mercado se mueve en especie de ondas, en especie de zigzag, como lo quieran entender. Para yo definir mi estructura de mercado, siempre me fijo en los máximos y en los mínimos. Máximos y mínimos. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el precio me va dejando máximos y mínimos que son o cada vez más altos o cada vez más bajos. Y ese conjunto de mínimos y máximos que se aglomeran es lo que nos va a formar a nosotros una estructura, una tendencia, un rango, un ciclo de mercado. Cuando nosotros entendemos eso, que el precio se mueve a través de impulso y retroceso, vamos a ser un poco más conscientes de que la operación que nosotros llevemos en curso se puede devolver un poco, cuando va positiva se puede volver un poco y después sí ir a darnos el target. Ese es un concepto que es muy básico, pero que la mayoría de personas no tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a devolver el trade, les da miedo y cierran las posiciones. Entonces, estructura de mercado, movimiento del precio, el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo. Ese movimiento hacia arriba o hacia abajo, ¿cómo lo hace? Con impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ese es un impulso y ese es el retroceso. Dentro de mi estructura, yo cómo identifico las zonas más relevantes, cómo identifico yo cuándo puede haber un cambio de estructura, cómo identifico yo cuándo puede haber un cambio quizás de tendencia. Y ya que hablo de tendencia, quiero hacer un paréntesis muy enorme. Una cosa es la estructura de mercado y otra cosa muy diferente es la tendencia del mercado. La tendencia del mercado yo personalmente la analizo en marcos temporales de un día. Esa es mi tendencia general. Esa es mi tendencia general. Pero, obviamente, dentro de marcos temporales más pequeños como de 15 minutos, 30 minutos, 5 minutos, pueden existir micro tendencias que incluso estén en contra de la tendencia macro. Esas micro tendencias que pueden estar en contra de la tendencia macro, yo las utilizo simplemente como ciclos de mercado en una tendencia general, que ya vamos a ir a ver eso. Entonces, primero, vamos a identificar nuestra estructura de mercado. Ya saben que cuando vemos ese movimiento alcista donde cada vez tengo un mínimo, dos mínimos, tres mínimos, un máximo, que es cada vez más alto, mi estructura es alcista. Puede que estemos dentro de una tendencia bajista, pero con estructura alcista y eso es posible, y eso es posible. Entonces, la estructura de mercado la identificamos así con los máximos y con los mínimos. Ahora, vamos a lo importante, que es lo que nosotros utilizamos o que es lo que yo utilizo para mi análisis, que son los famosos puntos de control. Un punto de control es el que me va a determinar a mí hasta dónde es razonable que el precio pueda retroceder. Los puntos de control en una estructura alcista los marcamos con los máximos. Siempre va a ser el mínimo más antiguo que tenga nuestra estructura. Pero tenemos que ser conscientes que ese punto de control que nosotros tenemos es el más vulnerable. Es el más vulnerable de toda la estructura. Porque cada mínimo se nos va a convertir en un punto de control. Como es el más vulnerable,
es el que el precio va a ser capaz de venir y romper con facilidad. Sin embargo, los puntos de control nos van a servir como esos famosos soportes que uno va marcando en el precio. Si uno dice, bueno, aquí se generó un soporte, aquí se generó un soporte, entonces el precio cuando llegue aquí tiene probabilidades de que a partir de este momento siga subiendo. Y lo hemos visto, va a pasar. O sea, van a haber veces donde el precio reaccione en ese punto de control, que estamos en nuestro primer punto de control. Recuerden que les estaba diciendo que el precio se mueve a través de impulso y retroceso. Entonces, obviamente, nuestra estructura alcista va a tener que retroceder en algún momento. Cuando el precio retrocede con su movimiento natural y quizás no llega a mi punto de control que ya he marcado ahí, sino que por el contrario me hace un mínimo más alto y posteriormente me hace un máximo más alto, ¿qué quiere decir eso? Que yo debo de actualizar mi punto de control. Mi punto de control ya viene a ser este de acá. Si por el contrario la estructura no me hace un máximo más alto, es decir, no llegó a mi punto de control, pero el precio aún no ha sido capaz de hacerme un máximo más alto, sino que él se queda aquí, que tenemos que estar muy presentes nosotros, de que este punto de control que tenemos aquí probablemente vaya a ser perforado rápidamente. ¿Por qué? Porque después de una estructura alcista, el mercado empieza a lateralizar, empieza a acumular, empieza ya un periodo de acumulación, acumulación, acumulación. Uno cree que el mercado va a cambiar su tendencia, pero lo que está haciendo es simplemente que está empezando a recobrar fuerza. Cuando este punto de control, que también es un movimiento que se ve mucho, que ya lo vamos a pasar a ver en la gráfica real, como les digo, el primer punto de control es el más vulnerable. Entonces el mercado tiende a romperlo con facilidad, hace rompimiento técnico. Ahora, ¿qué es el rompimiento técnico? Rompimiento técnico es cuando tenemos esa velita que nos abre y cierra, en este caso por debajo de ese punto de control que nosotros estamos analizando. Ni siquiera hay una mecha que viene y toca la zona, o sea, tiene que ser una vela que si va a tener mecha no puede tocar nuestra zona, tiene que abrir y cerrar por debajo o por encima de esa zona que estamos analizando. Eso es lo que utilizamos como el rompimiento técnico. Cuando nosotros nos vamos a empezar a preocupar de que la tendencia cambió, de que la estructura cambió y todas esas cosas, cuando nuestro punto de control más fuerte, que es el segundo, se rompa. Si el segundo punto de control se rompe, la probabilidad casi que en un 90-95% de que la estructura cambie, aumenta. ¿Por qué? Porque ya el precio me rompió primero ese nivel relevante, ese punto de control que fue relevante, y segundo, me está rompiendo el punto de control. Esto lo vamos a reforzar, este concepto lo vamos a reforzar con las EMAs que yo utilizo. El segundo punto de control va a ser siempre nuestro punto de referencia más fuerte dentro de nuestra estructura, siempre, siempre. Va a ser nuestra referencia en una estructura, el segundo punto de control siempre va a ser el más fuerte. Si nosotros perdemos ese punto de control, vamos a perder la estructura, pero a nivel macro podemos seguir conservando la tendencia. Y eso es lo que se confunde mucha gente, ¿sabes? Pero ¿cómo así si vos no ves la caída que está teniendo el precio? ¿Cómo me va a decir que seguimos en una tendencia alcista? O por el contrario, pero mira que es que el precio todo lo que ha subido, mira que está haciendo mínimos y máximos más altos, ¿cómo me vas a decir que la tendencia es bajista? Entonces ya eso lo vamos a ver porque como les digo, yo mi tendencia siempre la miro en marcos temporales muy amplios. Un día y un día. No semana, no, un día siempre la miro ahí. Cuando nosotros perdemos este punto de control y quizás hay un rompimiento técnico, quizás de pleno fue una noticia o algo, tenemos que estar muy pendientes del segundo punto de control, que es el más fuerte. Yo tengo dos EMAs. Primera EMA es una EMA de 50 periodos y la tengo de color amarillo. La otra EMA que tenemos es una EMA de 200 periodos, como es la EMA más lenta, como es la EMA con más periodos, valga la redundancia, es la EMA que me va a marcar a mí la tendencia del mercado. Uno como trader, visualmente, obviamente ya tiene que ser capaz de identificar una tendencia, ¿cierto?
Entonces, visualmente cuando nosotros identificamos esa tendencia, lo que hacemos con el indicador de EMA, porque todos los indicadores simplemente van a ser confirmaciones visuales. Con la EMA 200 periodos, ¿qué vamos a hacer? Confirmar esa tendencia. Si vemos que la EMA está por debajo del precio, entonces confirmamos la tendencia alcista, confirmamos ese movimiento que viene alcista. La EMA de 50 periodos, por el contrario, nos va a servir como los famosos ciclos de mercado y es la que nos va a determinar a nosotros los retrocesos saludables. ¿Cómo que saludable? Lo que les decía ahorita. El mercado se mueve a través de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Para eso es que utilizamos la EMA de 50 periodos. Cuando vemos que el mercado hace esto, que tengo la EMA de 50 periodos y tengo la EMA de 200 periodos por debajo del precio, ¿qué tengo aquí en este momento? Tengo una estructura alcista y una tendencia alcista. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Vamos a sumarle entonces ahora lo de los puntos de control. Este es mi último punto de control y el mercado empieza a caer, a caer, a caer, llega a mi punto de control. Ya dentro de mi punto de control que tengo la EMA de 50 periodos por encima. Casi siempre va a pasar eso. Cuando él llega a tu primer punto de control, cuando el mercado llega a tu primer punto de control, la EMA de 50 periodos va a estar por encima. Entonces, ¿qué te está informando a ti la EMA de 50 periodos cuando está por encima? Que el retroceso ya no es tan saludable como si lo venía haciendo, en periodos anteriores. ¿Qué información nos está brindando entonces el mercado? No es que ya vayamos a cambiar de movimiento, no, nos está mandando una alerta, nos dice, cuidado de que ya el retroceso no es tan saludable. Si tu primer punto de control no aguanta el precio, entonces va a ir por tu segundo punto de control. Y si perdemos este segundo punto de control, vamos a perder la estructura de mercado y quizás sea el comienzo de una tendencia bajista. Miren dónde llegaría a estar la EMA. Bueno, digamos que obviamente la EMA apenas vendría en formación. Esto cómo se recorta, esto no se recorta. La EMA apenas vendría por acá más o menos, porque obviamente pues la EMA viene acompañando el precio. Pero ya estaríamos casi que rompiendo la EMA de 200 periodos. Entonces, si la teoría a mí me dice que cuando la EMA está por debajo del precio, es una tendencia alcista, confirmamos la tendencia alcista. Cuando nosotros empezamos a perder ese punto de control, ¿qué va a pasar con la EMA de 200 periodos? Ya va a empezar a estar por encima. Entonces ya nosotros qué vamos a tener que empezar a hacer, a confirmar tendencia bajista y una estructura bajista, que ya eso también lo vamos a ver en el gráfico. Esto que nosotros estamos viendo acá, el retroceso saludable, cuando deja de ser ese retroceso saludable, es lo que nosotros conocemos como el famoso ciclo de mercado. El ciclo de mercado es quizás ese movimiento contrario a la tendencia o a la estructura que nosotros estemos identificando. Por eso les digo, no es que ya vamos a estar en una tendencia bajista, no, vamos a estar en un ciclo bajista, donde tenemos todavía dos zonas súper fuertes, súper relevantes, donde el precio se puede dar la vuelta y continuar su movimiento alcista. ¿El más fuerte cuál es? El segundo. El segundo siempre va a ser el más fuerte. Siempre, siempre va a ser el más fuerte. La estructura bajista, ¿cómo se identifica? Pues es lo mismo, pero ya los puntos de control van a ser los máximos. Ya no van a ser los mínimos, sino que van a ser los máximos. Miren, tenemos una estructura alcista, cada trader marca su estructura. Digamos que uno educa el ojo, uno empieza a educar el ojo. Dentro de mi estructura, ¿qué tengo yo? Tengo ese impulso, ese es el último mínimo que me hace el mercado de momento, vamos a ponerlo un poco más grande. Ese es el último mínimo que me hace, empieza a subir el precio, empieza a subir y empieza después el precio a caer. ¿Dónde reacciona el precio? En el punto de control que yo tengo. Ahora bien, si me rompe este punto de control, ¿dónde se puede frenar el precio? En el segundo punto de control, que es el más fuerte. Entonces vamos a ver qué pasa, rompe. Cuando él rompe, miren lo que yo les digo, eso ya no es un retesteo saludable a la EMA de 50, porque la rompe, la EMA de 50 se sitúa por encima del precio, pero mire dónde viene la EMA de 200 periodos. Entonces, como la EMA de 200 periodos sigue estando por debajo, mi tendencia sigue siendo alcista, pero mi estructura o mi ciclo de mercado de momento es bajista. ¿Por qué es bajista? Porque mira que tengo este máximo y este mínimo cada vez más bajo. Cuando nosotros perdemos nuestro segundo punto de control es cuando nosotros decimos ya la estructura va a cambiar, mejor dicho, la estructura cambió, lo que puede cambiar es la tendencia.
Aquí vemos cómo el Nasdaq sigue respetando esta estructura. En nuestro segundo punto de control, que es el más fuerte, se impulsa y a partir de aquí empieza a hacer que nuevamente máximos y mínimos que son cada vez más altos que los anteriores. Entonces sigue respetando la estructura con ciclos bajistas, la estructura alcista es con ciclos bajistas. Miren este movimiento de aquí que tenemos, un movimiento bastante pronunciado de aquí a aquí, me hace este mínimo, después el precio se empieza a impulsar y me hace este mínimo y se empieza a impulsar. Yo actualizo mi punto de control acá. ¿Cuál sería mi punto de control más relevante, más fuerte? Este de acá. El mercado viene, apoya nuevamente en mi primer punto de control, miren que apoya mi primer punto de control, pero ¿qué no me está haciendo el mercado? No me está haciendo máximos más altos. Este fue el último máximo que me dio el mercado. A partir de aquí ya no me empieza a hacer máximos más altos, sino que a partir de ese momento empieza ya el movimiento hacia la baja. Cuando rompemos este segundo punto de control, y ustedes saben que es el más fuerte, mire dónde se encuentra la EMA 200 periodos, se encuentra por encima. Entonces eso a la larga, hacia digamos que a la proyección que uno hace como trader, uno que dice, ok, hay probabilidades de que ya mi tendencia sea bajista. ¿Por qué? Porque ya empiezo a tener la EMA de 200 y de 50 por encima, ya perdí mi punto de control, que es el más fuerte en mi estructura alcista, y vemos cómo el precio me hace cada vez más mínimos y máximos más bajos. Peje lagarto. Gracias, Ruiz Koch. Entonces, nosotros, cuando ya perdimos el segundo punto de control, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a actualizar nuestra estructura de mercado. Y dentro de nuestra estructura de mercado, ¿qué estamos viendo? Tenemos un máximo, tenemos otro máximo, tenemos otro máximo. Tenemos mínimo, ¿qué está haciendo en esos mínimos y máximos? Cada vez más bajos. ¿Con qué? Con una ruptura del segundo punto de control. Entonces ya nuestra probabilidad es que la tendencia cambie. Así como la estructura, la tendencia también. Empezamos a actualizar. Aquí marcamos este punto de control, que sería el primero para esta estructura. ¿Por qué? Porque este sería mi segundo punto de control. A medida que el precio vaya actualizándose, vamos actualizando nuestros puntos de control. Entonces el mercado empieza a caer. Yo subo eso, el mercado empieza a caer, aquí retrocede, nos hace un mínimo más bajo y después nos hace un máximo más alto, que es este de acá, ve, un máximo más bajo también. Entonces, ¿cuál sería mi primer punto de control en ese momento? Este de acá. ¿Cuál sería mi segundo punto de control? Este de acá. ¿Cuál es el más fuerte? Este de acá. El mercado viene, reacciona en el punto de control, vuelve y cae, pero ¿qué no me hace el mercado? No me hace un mínimo más bajo. Entonces, ¿qué me está indicando aquí el mercado? Lo mismo que les mostraba con la estructura CIS. Hay probabilidades de que, como el primer punto de control es el más vulnerable, hay probabilidades de que yo vaya a perder ese punto de control. Vemos cómo rápidamente perfora el punto de control y empieza un movimiento quizás alcista. Entonces uno dice, bueno, aquí ya está casi que el precio, nuevamente está la EMA de 200 periodos por debajo. ¿Qué tengo que esperar yo para confirmar de que ya esta estructura bajista terminó? El precio me rompa el segundo punto de control y que empiece nuevamente a hacerme máximos más altos. Pero vemos cómo en el segundo punto de control que tengo identificado en mi estructura, el mercado vuelve a caer. Para hacer posteriormente, ¿qué? Mínimo más bajo y así sucesivamente.